Y venimos siguiendo con mucha atención lo que es la vacunación en la provincia de Santa Fe contra el COVID-19, la espera que se está haciendo de las segundas dosis de Sputnik para gran parte de la población y la llegada también de nuevas vacunas que en este caso van a permitir que se puedan inocular a personas entre 12 y 17 años. Pero para saber cómo se va a llevar esto adelante, hemos convocado en el mediodía a una médica pediatra, ella también es infectóloga, Andrea Uboldi, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Andrea? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos mediodías. Andrea, te queríamos consultar precisamente sobre esta novedad de la vacunación a los menores entre 12 y 17 años y cómo tenemos que actuar los padres en este caso. Bueno, esta es una muy buena noticia y también creo que esto ha sido una respuesta a mucha movilización de madres, padres y cuidadores de chicos especiales que tienen alguna condición en su situación de salud que los hace más proclives a tener complicaciones por el COVID. Entonces, me parece que frente a esta situación, la posibilidad de las vacunas que en el mundo se han autorizado para este grupo poblacional son al momento dos. Una es la vacuna de Pfizer, que todavía no la tenemos en Argentina, y otra es la vacuna Moderna, que a través de una donación la tenemos en Argentina. Así que en principio lo que se va a hacer es garantizar el esquema completo de 2 dosis para todos los niños, niñas y adolescentes entre 12 y 17 años que tienen alguna condición particular. En ese sentido, se trabajó desde la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que es un órgano técnico que asesora al Ministerio de Salud, y también a través de la Sociedad de Pediatría, para poder establecer cuáles son estas categorías y estas características de distintos niveles, por ejemplo, de los problemas respiratorios, cardíacos, renales, trastornos en las defensas, problemas de discapacidad intelectual y psicomotriz, problemas neurológicos, niños, niñas y adolescentes que también se encuentran institucionalizados por consumo problemático o por problemas de, digamos, privados de la libertad, también con problemas de salud mental. Y en este sentido, lo interesante es que se van abriendo los padrones para la inscripción en las distintas jurisdicciones. Lo que se va a estar pidiendo es una certificación de parte del equipo tratante de cuál es la condición de riesgo para este niño particularmente, para que cuando se habilite la posibilidad de la vacunación se pueda concurrir con esta certificación. ¿Están conformes desde el sector de los médicos con las comorbilidades que están puestas allí para que los chicos sean vacunados o están faltando algunas todavía? Bueno, me parece interesante tu pregunta porque lo que primero se hizo fue una jerarquización de acuerdo al riesgo, igual que se hizo en su momento con los adultos en general. Entonces, las situaciones de salud y estas comorbilidades son inicialmente las de más alto riesgo. Esto se utilizó también un documento interesante que se había armado desde Sociedad de Pediatría con respecto al riesgo en la presencialidad. Entonces, se está trabajando sobre todo con los niños, niñas y adolescentes que tenían contraindicada la presencialidad o contraindicación relativa de presencialidad. La idea del Ministerio de Salud de la Nación es que en la medida que vayamos cubriendo primero a los que tienen más riesgo de complicaciones, se pueda seguir avanzando y por lo tanto también hay un volumen de dosis que quedan reservadas por si algún grupo hubiera quedado excluido o fuera necesario avanzar sobre este grupo. Así que para esta situación creo que es importante para los mamás, papás y cuidadores que se están considerando la mayoría, se ha trabajado con todos los comités de las distintas especialidades en la Sociedad de Pediatría para tener un abanico muy importante de condiciones, pero también queda un ítem en el cual, frente a una situación particular quizá no contemplada, el equipo tratante pueda hacer esta certificación para que estos niños, niñas y adolescentes accedan a la vacuna. Por lo tanto, entonces, en esta primera etapa, con esta cantidad de dosis que han llegado, solamente se van a vacunar menores en esta edad con algún tipo de situación médica. Sí, son situaciones críticas que, bueno, los cuidadores ya los conocen, pero estamos hablando de pacientes que tienen problemas crónicos respiratorios, esto es, hay algunos que están conectados al respirador, oxígenos dependientes, con lesiones severas de su pulmón, en el caso del asma es el asma grave, no es el asma leve. Digo, las categorías están bastante bien establecidas y esto está vinculado a una priorización en este momento de aquellos que tienen esta condición y que tienen, sin duda, por los datos, mayor riesgo de complicación. Por
Por otro lado, y como muy interesante, me parece que también esta es una oportunidad única porque no tenemos el universo de los datos nacionales, sino que cada jurisdicción o cada provincia tiene una parcialidad del padrón. Por eso también quiero llevar la tranquilidad de que más allá de que en esta primera instancia estemos vacunando este grupo particular, si quedaran algunas condiciones que no fueran contempladas o el número de los niños que se estima que son 900.000 en Argentina y por lo tanto se reserva el doble de dosis para que tengan el esquema completo, se reserva un pool de dosis para contemplar otras situaciones que pudieran haberse escapado. En base a la experiencia que ustedes como profesionales de la salud están viendo, cómo va mutando este virus, cómo va afectando a distintos rangos etarios, ¿cómo se está comportando precisamente en este sector, en los menores entre 12 y 17 años, el virus en estos últimos meses? Bueno, en principio hay una diferencia entre el 2020 y el 2021 que no podemos dejar de marcar, que está vinculada con las restricciones. Durante el 2020 casi no hubo casos pediátricos ni casos en niños adolescentes, básicamente vinculado con que no tuvimos presencialidad, los niños y niñas y adolescentes estaban guardados y sobre todo este grupo particular que va a acceder a la vacuna hiperguardado porque es una población muy particular y los papás tienen muchísima experiencia ya y en muchos casos estos pacientitos y sus familias ya utilizaban estrategias de protección como el lavado de manos y los barbijos. En principio no ha habido un incremento con respecto a la mortalidad en este grupo etario por el momento, sino que sigue siendo el perfil de internación grave y de mortalidad en los grupos históricos, que son los mayores de 60 y las personas adultas o jóvenes con comorbilidades, pero sí los casos de internación y los casos digamos, que han fallecido, siempre están vinculados con alguna condición de riesgo en general en esta población. Y también lo que se ha hecho en este 2021, que para mí me parece que es muy importante, es empezar a estudiar dentro de los cuadros febriles a algunos niños, niñas y adolescentes, y esto se ha hecho desde los centros de salud y desde los hospitales, y entonces también se han confirmado más casos porque los niños han accedido también al testeo, cosa que en el 2020 no se los incluía. Y que había mucho miedo en poder hisoparlos y me parece que se comprendió la importancia y también el análisis de cuáles son las constituciones familiares. En muchos casos no se los estudia, pero si en un grupo familiar hay pacientes positivos, sin duda los cuadros febriles muchas veces son atribuibles en estos niños, niñas, y por lo tanto se los asume como por nexo, evaluando de acuerdo a la edad y de acuerdo a la condición crítica la necesidad o no de un hisopado. Perfecto, Andrea. Entonces, la recomendación, por supuesto, de inscribir a los menores para que reciban la vacuna en esta primera etapa, aquellos que tienen algún tipo de comorbilidad, pero bueno, cuando se termine con ese grupo, seguramente van a seguir la vacunación con el resto de la población. Sí, a mí me parece importante que este grupo está priorizado por su condición de riesgo y no tenemos que olvidar que hay una definición desde el Ministerio de Salud, acompañado por el grupo de expertos, de que necesitamos completar las segundas dosis de todas las personas mayores de 50 años y también de las que tienen comorbilidad. En esto va a haber seguramente en los breves días algunas noticias con respecto al segundo componente de Sputnik, si llega, si se produce en Argentina o si vamos a utilizar combinaciones vacunales, porque para la variante Delta y frente a la situación de la noticia del día de ayer en Córdoba, es muy importante que la población de alto riesgo tenga 2 dosis de vacuna, porque de esta manera enfrenta de un modo diferente a esta variante mucho más contagiosa y que puede bajar un poco la protección de las vacunas. Andrea, te agradecemos mucho el contacto, la información que nos diste precisamente ante la preocupación de los padres que están esperando la vacuna de los chicos. Sí, gracias a ustedes por el espacio y siempre lo más importante es comunicarse con el médico o el equipo tratante, sacarse todas las dudas y por supuesto buscar información siempre de fuentes confiables para tomar la decisión, sobre todo en la vacunación de este grupo particular y estar muy atento a la información oficial para saber en qué lugares, qué días, cómo se va a ir llevando a cabo esta vacunación, que seguramente el Ministerio de Salud de Santa Fe lo explicará. Muchas gracias. Así hablábamos entonces con Andrea Uboldi, ella es médica, pediatra, infectóloga y nos informaba sobre la vacunación a los menores en este rango, entre 12 y 17 años. Se va a comenzar con aquellos que tienen comorbilidades. Más adelante, y de acuerdo a la llegada de las vacunas, se seguirá con el resto de la población en esta edad. Pero destaca esto, ¿no? La importancia
de vacunar también a estos chicos y a aquellos mayores de 50 años que aún no tienen la segunda dosis. Esto para poder hacerle frente con muchas más defensas, por supuesto, a esta variante Delta que tanto nos está preocupando y que se dieron casos en la provincia de Córdoba. 13 casos de personas que estuvieron en contacto con un cordobés que regresó al país. El PCR le había dado negativo, el hisopado le había dado negativo, pero claro, venía cursando la enfermedad, la detectaron después y ya había estado en contacto con todas estas personas.